días. Hoy comenzamos una nueva lección, la lección 3, y el título es El Hijo Prometido. Nos habla del comienzo del libro de Hebreos, Hebreos 1, 2, capítulo 1, versículo 2 y 3. En el versículo 1 nos dice literalmente que Dios habló en muchos fragmentos y de muchas maneras a nuestros padres, nuestros antepasados, los profetas, y al final de estos días nos habló en el Hijo, a quien puso por heredero de todo, por medio del cual también hizo los siglos, los mundos, los universos. En muchos fragmentos, la diversidad de porciones que bajo el título de Bar Jehová, palabra de Jehová, se han ido acumulando a lo largo de los siglos del Antiguo Testamento. La revelación iba creciendo con el tiempo. Conforme pasaban los siglos, los años, los padres, los profetas, la revelación se iba haciendo cada vez mayor, no solamente en claridad, sino también en contenido. La expresión de muchas maneras indica los diferentes medios, los modos de comunicación que Dios utilizó. Era a través de visiones, de leyes, de promesas, de hechos históricos, de poesía, de símbolos. Todo eso Dios intentó de revelar al hombre cuál era su voluntad, hasta que llegó su Hijo. Su Hijo es la revelación máxima de Dios. Por eso nos dice el texto, siendo el resplandor de su gloria. Es la impronta de Dios, la copia perfecta de Dios mismo hecha hombre, la imagen de su sustancia, nos dice en el versículo 3. Y además algo muy importante, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El sostenimiento del universo, de la vida, de las leyes que regulan y gobiernan la existencia, es a través de Dios. Dios es el que hace que la vida sea un continuo equilibrio entre fuerzas, leyes y acciones que hace que el ser humano pueda, y los animales y la vida, pueda surgir, vivir y crecer. Esta semana he estado pensando en la promesa del Hijo. El hombre tiene la necesidad de creer en un Salvador, de tener alguien que salve su existencia, la vida, el medio ambiente del malvado. Si observamos las películas, la mayoría de ellas, sobre todo las de aventuras, las del futuro, las que se hablan de ciertas cosas, siempre hay un salvador. Una persona, o varias en este caso, que son héroes o superhéroes que intentan de salvar la vida, salvar el universo, salvar el planeta, salvar la raza humana. Eso nos da a entender de que el hombre, dentro de su interior, impreso en su ser, tiene la necesidad de buscar un salvador, de alguien que le salve. Por eso se manifiesta a través de las películas, a través de las series, a través de diferentes medios, de que siempre hay un bueno y un malo. Siempre hay alguien que condena o alguna razón que se condena, un meteorito que viene de los cielos, un extraterrestre una raza de extraterrestres que vienen a la Tierra, y al final siempre se salva al ser humano. Tiene la necesidad del hombre de tener un salvador. En este caso, esos salvadores son irreales, producto de la fantasía. Pero me pregunto por qué el resto de los seres vivos no tienen esa necesidad de tener alguien prometido. Eso significa que dentro de nosotros tenemos la necesidad de buscar a un salvador. Podemos hacerla de forma efímera, es decir, a través de esos filmes, de esas películas, de esas series, de unos superhéroes brillantes con poderes fantásticos, o podemos pensar que existe un Salvador que es uno que precisamente no solo tiene esos poderes, sino es mucho más poderoso que todo eso, que se hizo humano, limitó esa fuerza para parecerse más a nosotros, por lo tanto es un hermano con nosotros, es alguien que se parece mucho a nosotros, que luchó esas mismas luchas sin intentar de hacer uso de esos poderes absolutos que él tenía, y por su muerte él sacrificó su vida para que nosotros podamos tener
esa vida eterna. Ese es el auténtico Salvador. El Salvador que fue capaz de morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir una vida eterna, para salvar este planeta, para salvar de la destrucción del medio ambiente, para salvarnos de cualquier otra cosa o otro medio que pueda destruir la tierra. Por lo tanto, tenemos un hijo prometido que cumplió esa promesa a través de los siglos, fue prometido a diferentes profetas, de que vendría desde un comienzo. En Génesis ya dijo que él vendría, esa simiente que vendría, posteriormente a Abraham, a Isaac y al resto de los profetas fueron dándoles trazas de cómo sería esa venida, quién sería el que venía, a través de Salmos. Isaías, el hijo prometido, Dios fuerte. Y al final llegó el momento cuando Dios estableció su momento, su tiempo. Ese Salvador, el auténtico Salvador, vino al mundo. Vino, reveló cómo era Dios, reveló cómo era su Padre, nos enseñó cuál es la naturaleza de su Padre, del Dios creador del universo, cómo es. Y al final, por la incomprensión del ser humano, a pesar de que venía a salvarlo y amarlo, el ser humano lo sacrificó en la cruz del Calvario. Pero eso que pensaba el hombre de aquel tiempo, que sería la destrucción de ese que parecía algo incómodo, finalmente se volvió la razón por la cual el hombre puede vivir eternamente. La salvación. Necesitamos un Salvador. La raza humana necesita un Salvador, pero no como eso que nos enseña, sino un Salvador auténtico que vino, nació, murió, vivió y al final nos dio ejemplo para que nosotros seamos como Él.